Cordial saludo. Mi nombre es Laura del Pilar Escobar, perteneciente a la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Por medio de este video, fundamentado en el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, para la materia Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa, trataré el tema de análisis de datos. A nivel macro, en la investigación tenemos un proceso general construido en 11 pasos. Los 4 primeros de ellos nos darán un preámbulo antes de entrar al trabajo de campo, los cuales son el desarrollo de una idea, la selección del ambiente, la elección de participantes o sujetos de estudio y la inspección del ambiente o lugar de estudio. Ya al tener escogidos estos 4 pasos, es importante saber que antes del trabajo de campo tenemos que generar de manera concienzuda nuestra idea, saber a qué nos vamos a dirigir y de qué manera, ya que ante todo este proceso de análisis de datos es una técnica. Dentro del trabajo de campo tendremos 2 características fundamentales y 2 pasos excepcionales, que es la selección del diseño o la estrategia de investigación y la selección de los instrumentos que vayamos a utilizar para recolectar todos los datos. Luego de esto, dentro del mismo campo de estudio, vamos a hacer la recolección total y exacta de todos los datos sin omitir ninguno, por más errores que consideremos que pueda tener. Luego de eso vamos a tener la preparación y el análisis de los datos y finalmente vamos a obtener nuestro reporte de investigación. ¿A qué se llama proceso de análisis de datos? Como lo decía anteriormente, el proceso de análisis de datos es una técnica de inspección, técnica la cual debe ser estudiada para saber con claridad cómo debemos dirigirnos a cierta teoría, concepto, situación, lugar o fenómeno que nos impulse a investigar. Es un método de estudio que nos permite también filtrar toda la información, extraer los datos más relevantes, nos permite forjar significados nuevos o dar una base sustentable a los que ya existen, esto dependiendo del estado del arte. Fija vínculos entre las variables, nos permite reflexionar y tener buenos resultados y asimismo transformar todos los datos. ¿Cuáles son los elementos que estructuran el proceso de análisis de datos? Dentro de esta estructura tenemos 6 pasos importantes que vimos anteriormente dentro de los 11 a nivel macro. El primero de ellos es la identificación de los datos, es decir, no solo de estos mismos datos, sino de la población, del contexto, del ambiente, de todos los fenómenos y variables que puedan haber. Tenemos también la recolección. Esta es la recopilación a conciencia exacta y pura de los datos. Tenemos el procesamiento, que es la estructuración y organización paralela de todos los datos. La clasificación, que hace parte también de la limpieza de todos los errores y las observaciones que puedan tener los datos al momento en que los hayamos recogido. Tenemos también el análisis, donde se hace una traducción, se hace la comprensión y la interpretación de los mismos. Y finalmente la exposición, que es la comunicación de todos los resultados y conclusiones de nuestra investigación. Los enfoques de investigación que tenemos y son objeto de estudio son cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es inductivo y a comparación del cuantitativo, que es deductivo, el cualitativo nos permite tener una inmersión total en el campo sin ningún tipo de protocolo estricto. Este modelo cualitativo es flexible, está lleno de preguntas, tiene una interpretación contextual, ya que el ambiente es muy importante dentro de toda nuestra investigación, y tiene una recolección de datos por medio de unas técnicas que más adelante explicaré. A diferencia de el cuantitativo, ya aparte de que es deductivo, tiene una manera de ingresar al campo de estudio de manera protocolarizada, de manera más estricta, a partir de que de preguntas e hipótesis y de encuestas y entrevistas, ¿sí? En comparación del cualitativo, que puede ser una investigación más en tipo de conversación, en tipo de narración de vida,
El cuantitativo no. Este tiene un proceso de recolección de datos medido por patrones que relacionan las variables de manera rápida y exacta. El cuantitativo es de experimentación, de mucha comprobación y que nos arroja datos muy precisos. Las características generales y los tipos de investigación dentro del cualitativo podemos encontrar que es inductivo, ¿sí? Porque nos permite datos muy comprensivos, nos permite llegar a conceptos y teorías de manera más natural, nos permite tener una interacción con los informantes de modo natural, no intrusivo, es decir, no hay entrevistas protocolarizadas como lo decía anteriormente. Tiene una perspectiva de todos los actores, de todos los ambientes, dentro de un marco de referencia, es holístico, es decir, que considera a todo como un todo, es decir, no hace excepción de nada, de ningún ambiente, de ninguna persona, de ninguna condición, ni de ningún fenómeno. Es descriptivo, es decir, que centra su análisis en la observación y descripción en los fenómenos y las cosas. Es comprensivo, ya que no busca la verdad absoluta ni está dentro de un marco teórico, sino que todo es válido. Dentro del enfoque cuantitativo nos encontramos algunas de las fases, lo cual nos hace más rápida su comprensión. Está la fase conceptual, que es donde está nuestra revisión de la literatura, nuestro estado del arte, nuestro marco teórico y las hipótesis, nuestro problema, nuestra idea central. Está la fase de planeación, que es donde se selecciona todo tipo de diseño, los instrumentos que se van a trabajar, todo el plan de muestreo y también se puede hacer una realización del plan piloto. Tenemos una fase empírica, que es donde se recolectan y se preparan los datos para su posterior análisis. En este momento todavía no se analizan. Luego ya viene la parte del análisis, que es la fase analítica, que es donde se interpretan todo tipo de datos y algunos de sus resultados, y la fase de difusión, que como anteriormente también lo exponíamos, es la fase de exposición de los datos. Los tipos de investigación en el cualitativo son etnográfico, teoría fundamentada, fenomenología, biográfico, estudio de casos, acción participativa, análisis de contenido y discurso. Dentro del cuantitativo encontramos que sus tipos son histórico, teoría fundamentada, correlacional, estudio de caso, ex post facto, experimental y cuasi experimental. También tenemos programas tecnológicos para analizar de una manera más rápida y más exacta todos los datos. Dentro del enfoque cualitativo encontramos 3 de ellas: Atlas-T, QRSNI Vivo y QDI-Miner. Ellos nos permiten analizar grandes cuerpos textuales, gráficos y de video, organiza y gestiona todo el material que se le presente de manera creativa y sistemática, analiza brevemente la información, descubre tendencias, analiza transcripciones de entrevistas, documentos legales, artículos, dibujos, fotos, libros enteros y también algunos de los escritos a mano que podamos tener dentro de nuestra recolección de datos. En el enfoque cuantitativo encontramos, por ejemplo, MATLAB o Python, que son grandes plataformas donde abarca muchos temas preestablecidos. Digamos que al tener que ingresar los datos, ellos ya tienen toda una configuración automatizada para analizarlos. Tiene una lectura de datos, como lo decía, pues automatizada, y recibe grandes volúmenes de datos, es decir, que no tiene poca capacidad. También está Excel, Power BI, que representan gráficos, crea tablas de resumen, realiza cálculos, realiza informes y reportes muy rápidos. Y por último tenemos a Quality Analysis Results, IBM Spears, Deducer y Recommender, que analiza sin necesidad de modelos personalizados. No es necesario replicar el cálculo muchas veces, esto lo hace de manera pues automatizada y maneja la mayoría de artículos científicos y estadísticos, o sea, tiene
una, una teoría que respalda y que nos puede ayudar con la recolección de nuestros datos. La puede relacionar y nos puede mostrar qué hay en la historia o qué hay de otros autores sobre lo que nosotros estamos investigando. Las técnicas de procesamiento de información en cualitativo nos muestra que hay 3 tipos de entrevista: la no estructurada, la entrevista dirigida y la entrevista en profundidad. Cabe destacar que son flexibles, son abiertas, no tienen en cuenta conceptos ni teorías preconcebidas y siguen un modelo de conversación entre iguales que no es discriminatorio. Otra técnica son las discusiones con grupos focales, es decir, que son grupos reducidos entre 6, 10, 12 personas, con la guía de un moderador que se expresan libremente sobre un tema que les es propio. Esto con el fin de encontrar patrones de convivencia, patrones históricos y también definir qué esperan a futuro, igual que el método etnográfico. También ellos indagan la realidad social, van más allá de los fenómenos presentes y pues también hablan de esas probabilidades que tendrán. Otra de las técnicas es la observación simple, no regulada y participante, es decir, que no son intrusivos. Las personas que están dentro de esta técnica no actúan como un entrevistador, sino que actúan como las personas que están en su medio natural y tratan de comprender ese comportamiento y sus experiencias. Otra de las técnicas es la historia de vida y los diarios, que es donde nos encontramos a personas que tal vez nos cuenten sus historias de vida, sus casos más importantes, más relevantes, que nos quieran compartir, que sean destacados para ayudar a nuestra investigación. Y por último tenemos el análisis de contenido, que es donde buscamos los significados reales de esos mensajes que encontramos, de esos discursos, de esos artículos, de esas revistas y hasta los decretos que nos pueden llevar a manejar de mejor manera nuestra idea de investigación. Las técnicas para el procesamiento de datos cuantitativos, nos encontramos con una entrevista ya estructurada que facilita la comunicación directa, aclara dudas y diagnostica problemas. Es el tipo de entrevista pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No hay tiempo para la reflexión o toma de otros datos, entre comillas, pormenores, sino que es algo más directo. De igual manera está el cuestionario, que a veces tampoco se necesita la presencia del entrevistador, sino que puede ser enviado y la persona lo puede responder cuando se disponga a ello. Este tipo de cuestionario autodiligenciado reduce los sesgos, es de simple análisis y reduce costos de aplicación. Otra de las técnicas es la observación sistemática regulada o controlada, que manipula variables estableciendo controles y observa fenómenos sobre los cuales se puede ejercer control. Es decir, busca totalmente tener el poder sobre la situación, tener un provecho dentro de la misma. Hay técnicas de escalas que más que todo son de disposiciones psicológicas y trata también de preposiciones de aceptación de manera jerárquica. Es decir, que si uno de los puntos es marcar si sí o si no estudió en una universidad, si tiene estudios universitarios, de manera inmediata está dando por hecho que ha tenido estudios de primaria, secundaria, media básica, y es esto. Y por último tenemos la técnica de estadísticas fuentes secundarias de datos. Esta es donde se incorpora también datos de encuestas, de investigaciones y entrevistas recientes para complementar la información. A manera de conclusiones, el análisis de datos exige un exhaustivo trabajo dirigido a probar, comprobar y hacer confiable cada dato encontrado. De esta manera, garantiza la confiabilidad de dicha investigación y da un trasfondo en su mayoría teórico o numérico a cada concepto, idea o teoría generada. El proceso de análisis mide el comportamiento de cada uno de los datos recolectados, considera en su estudio la hipótesis inicial y examina paso a paso qué posibles resultados se derivan de dicho proceso, sin tampoco dejar a un lado el método o instrumento que se utilizó en el desarrollo de la investigación. Los instrumentos, técnicas y métodos que permiten el análisis de datos
hacen que en su mayoría la persona haga parte de su funcionalidad y el debido cumplimiento de objetivos, ya que se debe tener claridad de cómo llevarlos al campo de estudio, cómo utilizarlos, en qué momento y de qué manera. Es por esto que el factor humano es de imprescindible asistencia y capacitación en la investigación social, ya sea de un contexto cualitativo o cuantitativo. El procesamiento de datos incluye las funciones de edición y codificación. La edición comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a la legibilidad, consistencia y totalidad de los mismos. La codificación implica el establecimiento de categorías para las respuestas. Kinnear y Taylor, 1193. De esta manera he finalizado mi tema de análisis de datos. Para cualquier otra referencia e información, en nuestros referentes bibliográficos se encuentran en esta parte y uno de nuestros grandes fundamentadores de este tema es, como lo dije al principio, Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación. Para este trabajo yo consulté la 6ª edición. Muchas gracias.